Ya, para poder instalar el programa tenemos descarga en dos opciones. Primero, acá, donde nos va a llevar a una página y poder descargar, ¿no? Acá presionamos descargar y va a comenzar la descarga. La otra opción que tenemos, esta segunda opción, de igual manera, hacemos un clic y nos va a llevar a la página de la descarga. Acá 34.84 megabytes solamente, ¿no? Entonces hacemos un clic y va a comenzar la descarga, como en este caso ya ha comenzado la descarga, ¿no? Esto dependiendo de la velocidad del internet, vamos a poder realizarlo de una manera rápida o un poco va a tardar en algunos casos, ¿no? Entonces, una vez descargado, debemos de dirigirnos a nuestra carpeta de descargas para poder ver e instalar el programa. Entonces, para ese caso, acá lo tengo descargado. Y acá ya ha concluido también esta descarga, ¿no? Vamos a dar en carpeta y acá podemos disponer del software. Entonces, podemos copiar y llevar a la carpeta que queremos, como en este caso. Entonces, voy a proceder a instalar. Y acá se debe seleccionar lo que es la carpeta en donde se va a instalar. Entonces, siguiente y comienza la instalación. Pero acá hay un error. ¿Por qué? Porque falta un complemento MSXML 4.0. Entonces, para esa solución tenemos acá en la plataforma complemento el complemento que no pesa más de 2 megabytes acá, ¿no? MSX 4.0. Descargamos de igual manera, ¿no? Acá 2.2 megas. Descarga al instante. Entonces, lo primero debería ser instalar esto cuando no se tenga instalado este complemento. Entonces, primero voy a instalar este complemento que acabo de descargar. Instalar. Siguiente. Acá. Siguiente. Instalar ahora. Y tengo el anuncio para poder permitir la instalación. Lo presiono en sí y comienza la instalación del complemento MSXML 4.0. Finalizar. Entonces, en muchos casos, cuando les sale este anuncio, algunos dicen que no les funciona todo eso, entonces lo importante es instalar el complemento. Acá voy a decir OK. Acá también tengo una opción para poder navegar a través desde este vínculo y poder descargar. Si lo presiono en navegue por el centro, en finalizar, me va a llevar a la página de donde debo descargar el complemento. Entonces nos lleva a la página de Microsoft en donde vamos a poder descargar los complementos que sean necesarios. O en el Google también se puede buscar. Era MXL 4.0. Acá está, ¿no? Entonces, acá hacemos un clic y enseguida nos va a llevar al complemento que nos falta. Entonces, acá simplemente hay que presionar el descargar y vamos a tener el complemento. Como ya lo he instalado, entonces ya no necesito, lo voy a cerrar. Ahora, nuevamente me voy a instalar. Acá siguiente.
Entonces aparece esta ventana, lo voy a decir sí a todo. Siguiente. Acá aceptar los términos de contrato de licencia. Siguiente. Acá tengo dos opciones. Cualquiera que utilice este equipo o solo para mí. Esto se refiere cuando en el Windows podemos utilizar varios usuarios. Al momento de iniciar sesión, ahí se ingresa, por ejemplo, con un usuario, ¿no? Entonces, si voy a decir cualquier usuario, otro usuario que cree, va a poder acceder, pero si coloco solo para mí, entonces no van a poder acceder los otros usuarios. En este caso lo voy a dejar en cualquiera que utilice este equipo. Siguiente. Acá nos da la opción de completa y personalizada. Acá voy a seleccionar, lo voy a dejar así como está, en completa. Siguiente. Acá podemos cambiar las carpetas donde se van a instalar. Siguiente. Y instalar. La instalación no tarda unos segundos, ya está la instalación. Acá nos va a mostrar un archivo. En este caso lo voy a seleccionar en no. Y finalizar. Entonces ya se tiene instalado el programa ACL para poder realizar nuestras prácticas. Entonces, como cualquier otro programa, abrimos con doble clic y ya tenemos nuestro programa abierto para poder trabajar. Entonces, para poder manipular este programa, lo primero que hay que dirigirse es a archivo. Si observamos el menú, pues ninguno está activo, ¿no? No están activos. Asimismo, las cintas de aquí abajo tampoco están activas. ¿Por qué? Porque no tengo cargado ninguna información. Entonces, antes de poder trabajar, hay que descargar algunos archivos que tenemos acá. Archivos para análisis. Ventas, contribuyentes y representantes. Vamos a trabajar con el archivo de ventas. Ya, para poder abrir el archivo se realiza de la siguiente manera. Acá tenemos archivo nuevo y proyecto. Entonces hay que crear primero un proyecto para poder trabajar. O en esta parte del proyectos ACL también se tiene que crear nuevo proyecto. Pero puede que en algunas ocasiones no aparezca esta ventana. Entonces lo más práctico es dirigirse a nuevo, primero a archivo, nuevo y proyecto. Entonces hacer un clic. Y acá se tiene que crear primero un archivo o una carpeta, mejor dicho. En el escritorio yo voy a crear una carpeta. Entonces por acá se va a crear una carpeta. Ahora digo nuevo, carpeta. Como voy a analizar el archivo de ventas, lo voy a denominar a mi carpeta auditoría. Auditoría de ventas. Entonces voy a abrir la carpeta. Entonces en esta parte ya se ha creado mi carpeta. Y dentro de la carpeta voy a almacenar los archivos que se van a ir generando. Entonces voy a colocar un nombre. Por ejemplo, ventas. Esto para que no se haga muy largo, ¿no? La carpeta puede tener un nombre más extenso y acá dentro los archivos pueden estar, por ejemplo, así resumido, ¿no? Ventas. Entonces, guardar. Y enseguida me aparece la ventana de asistente de
definición de datos. Entonces me voy a siguiente. Acá al momento de importar los archivos, se van a ir marcando todas estas casillas. Entonces acá se tiene tres opciones para poder seleccionar el archivo a importar. Lo primero que se tiene es disco. Disco se selecciona cuando se tiene archivos contenidos en memorias USB, en discos duros. En esos casos seleccionamos disco. La otra opción es ODBC. Esto es para importar de las bases de datos que cumplen con ODBC, tales como el Oracle o Microsoft Access. Esto va a llevar a un asistente ACL para ODBC. Luego se tiene definición externa, ¿no? Si un archivo tiene una definición FDF, AS400, PL1 o COBOL, vamos a seleccionar esta tercera opción. Como tengo ya acá en la carpeta del escritorio mis archivos, voy a seleccionar disco. Entonces, siguiente. Y acá en un inicio va a aparecer de esta manera, ¿no? Entonces voy a seleccionar la carpeta donde contiene mis archivos o las bases de datos. Voy a seleccionar las bases que quiera abrir. Ventas, por ejemplo, abrir. Y a partir de acá el sistema automáticamente va a ir detectando qué tipo de archivo tengo. Entonces ya no hay que ir marcando, ¿no? El sistema se va a encargar de poder seleccionar a lo que corresponde. Entonces simplemente voy a ir pulsando siguiente. Acá también lo voy a dar en siguiente. Ya, entonces se han marcado ya las 5 casillas. Me falta la única casilla para terminar. Entonces con eso voy a finalizar. Finalizar. Y acá en la tabla ventas, acá puedo modificar si quiero cambiar otro nombre. Se puede, ¿no? Yo lo voy a dejar así. En ventas. Entonces va a quedar de esta manera. Y voy a ver el archivo donde está almacenando en la carpeta auditoría de ventas. Entonces acá voy a abrir la carpeta y acá adentro se están creando los archivos emergentes de este análisis. Acá a medida que voy a ir analizando, todos mis archivos pueden ir aumentando de cantidad. Por ejemplo, acá en este bloc de notas se va a almacenar todo el historial de lo que voy a realizar. Acá va a indicar a qué momento he accedido a tal tabla, qué es lo que he realizado. Todo el historial se va a guardar acá. Por el momento, como solo he abierto, entonces, abierto en acá la hora y la fecha tiene. De esa manera va a ir almacenando toda la información que se vaya generando. Entonces, lo voy a cerrar. Entonces, acá se va a guardar todo. Lo voy a maximizar mi ventana. Ya, acá en esta parte, en una primera instancia, siempre va a salir de esta manera, ¿no? Entonces, como en el Excel hay que ir ajustando las columnas para que para que se pueda visualizar de una mejor manera, ¿no? Podemos hacer doble clic para que se vaya ajustando las columnas. Y así de esa manera hay que ir ajustando. Ya, entonces acá para poder trabajar, lo primero cuando se debe analizar es verificar la integridad de la información. Entonces, una vez abierta esta tabla, ya se han activado todas las opciones para el análisis. Acá toditas están activas. Asimismo, si me voy a
al menú también ya están activos todas las opciones que se tiene. Cuando no estaba abierto ninguna tabla, no estaba disponible las opciones. Ahora, entonces, vamos a analizar si existe algún faltante en esta tabla. A ver, ¿por qué columna podríamos encontrar un faltante? Acá por forma de pago, no creo que se pueda encontrar un faltante, ¿no? Por monto, tampoco. A ver, ¿alguien podría participar? ¿Por qué columna podríamos detectar si existe algún faltante? Acá no van a ser todas iguales, ¿no? Por ejemplo, faltante por departamento no creo que se pueda encontrar. Hay que buscar un campo clave en donde se estén registrando la integridad de los datos. A ver, alguien por ahí, ¿por qué columna podemos detectar si existe algún faltante? Ya acá en el chat, Elvira nos dice por la forma de pago. A ver, algún otro participante, ¿por qué columna podríamos detectar si existe algún registro faltante? Dicen, en este caso estamos considerando una base de datos de ventas, ¿no? Entonces, el número de factura que se emite tendría que ser correlativo. Si llegara a faltar ahí una factura, entonces podemos evidenciar una falta de datos, ¿no? Exacto, entonces hay que ver cuál es la columna la que tiene que ser correlativo, ¿no? Por ejemplo, en el CEGIP, en identificaciones, el número que debería de ser único es el número de cédula de identidad. En este caso, como es ventas, entonces las facturas deben ser registros únicos, no pueden existir duplicados ni faltantes. Si se ha anulado, entonces debería de ahí estar con una descripción de anulado. Entonces, vamos a elegir esta columna para poder analizar si existiera algún faltante. Acá si vamos a revisar uno por uno si el faltante o no, entonces nos podemos estar quemando las pestañas, ¿no? A buscar uno por uno. Entonces, para eso está diseñado este programa exclusivamente, para poder detectar esos tipos de... esos faltantes pueden ser ocasionados quizás de manera... con intenciones de poder borrar información o al finalmente de todo se puede encontrar, ¿no? Entonces vamos a revisar si existe algún faltante en este número de factura. Para lo cual nos debemos dirigir acá al menú analizar y acá tenemos en esta parte buscar faltantes. Analizar, buscar faltantes. Entonces, hago clic en buscar faltantes y en esta parte tengo las columnas, el nombre de las columnas o el título. Entonces acá voy a buscar el número de factura, número de factura. Entonces lo selecciono. En esta parte tenemos, en este botón, sí. Esto se utiliza cuando quiero darle alguna condicionante. Más adelante vamos a ver con estas condiciones. Vamos a trabajar para... es similar al Excel, ¿no? En el Excel buscamos si cumple con esto, quiero que me muestre, o caso contrario, esta cosa, ¿no? Lo mismo trabaja esta función, sí. Entonces, número de factura y simplemente voy a pulsar en aceptar y enseguida me muestra la información de los registros que faltan. En esta parte, 4 intervalos faltantes, 6 elementos faltantes. Entonces, acá he podido detectar que el registro 5.914 está ahí. Asimismo, el 5.519. Pero en
En esta parte del 5515 es donde falta, ¿no? Por eso acá, número de elementos faltantes, 1. Asimismo acá, falta también una factura, en este caso sería el 6250. Acá de igual manera, acá falta el número de factura número 6267. Se salta directamente al 68. Entonces lo que falta es el 67. Acá en esta última parte faltan, nos indica 3 facturas. Entonces, desde el 27 se salta directamente al 31. Entonces, lo que falta son las facturas que terminan en 28, 29 y 30. Entonces, como han podido observar, de una manera rápida realizamos el análisis de faltantes de esa información. Entonces, esto ya me sirve como un papel de trabajo, lo cual puedo imprimir yendo como cualquier impresión a archivo, imprimir. Y acá voy a seleccionar la impresora. Para poder visibilizar voy a seleccionar lo que es PDF, imprimir. Y lo voy a guardar acá en el escritorio con el nombre de faltantes. Entonces acá ya tengo la impresión para poder adjuntar a mis papeles de trabajo. Entonces en esta parte, en la parte superior, creado con ACL, acá la versión, en este caso estamos utilizando una versión de demo, ¿no? Porque lo que es para poder utilizar un sin límite de datos hay que pagar, ¿no? Pero sin embargo se tiene la opción demo para poder practicar. Entonces acá ya tengo mi documento para poder adjuntarlo. Puedo mantener también de esta manera, de manera digital, ¿no? En esta auditoría es permitido mantener documentos digitales. Entonces, simplemente lo voy a cerrar. Ahora, para poder volver a mi tabla original de ventas, la que estoy analizando, me voy nomás acá. Acá puedo hacer doble clic y ya vuelve mi tabla original que tenía. Ahora, asimismo, en esta columna de facturas, puede tener quizás algunos datos duplicados, para lo cual, de igual manera, me dirijo a lo que es analizar. Y acá voy a seleccionar buscar duplicados. Entonces, este comando me va a buscar si existe algún duplicado. Entonces, hago un clic. Y como en el anterior caso, debo seleccionar la columna en la que quiero buscar los duplicados. Número de factura. Acá la condición aún no voy a colocar. Entonces, aceptar. Acá especifique el nombre del archivo de salida. Entonces, me va a crear otra tabla de duplicados. Acá en el nombre voy a ingresar el nombre de duplicados. Entonces voy a presionar en aceptar. Aceptar. Ya acá me permite, acá me está preguntando si deseo guardar los cambios que he efectuado en ventas. Se refiere a estos ajustes de columna que he realizado. Entonces yo lo voy a presionar en sí. Y enseguida me muestra, acá se ha creado otra tabla, ¿no? Por ejemplo, acá están las ventas y acá en duplicados otra tabla se ha creado con número de factura. Pero como podemos observar acá solo me muestra las facturas que están duplicadas. Por ejemplo, el 5514 está duplicado, el 6249 está duplicado y el 6246 están duplicados, pero no tengo más información, por ejemplo, por cuánto ha sido ese importe, cuál ha sido la forma de pago, quién es el cliente, no hay esa información. Entonces, para poder tener las opciones, voy a realizar nuevamente, voy a regresar a mi tabla ventas
Y desde acá voy a nuevamente el mismo procedimiento, ¿no? Buscar duplicados. Y acá el número de factura voy a seleccionar número de factura. Y en este otro lado, en el lado derecho, se tiene las columnas que yo quiero agregar, ¿no? Para que no me muestre solamente el número de factura. Entonces puedo acá seleccionar las columnas que quiero que me aparezcan. Por ejemplo, voy a seleccionar el monto, la forma de pago. Acá para seleccionar dos o más columnas hay que utilizar la tecla control. Entonces presiono la tecla control y puedo ir seleccionando más columnas, las quiero que me aparezcan, ¿no? Por ejemplo, forma de pago, monto y nombre voy a agregar 3 columnas. Entonces, una vez que selecciono, ya dejo de presionar control y aceptar. Entonces, acá me está pidiendo un nombre, donde voy a decir aceptar, y acá el nombre en duplicados. Duplicados y aceptar. Y ahora, como podemos observar, no solamente me muestra el número de facturas, sino las columnas que yo quiero que me muestre. Entonces, estas columnas también se pueden mover de la posición. Por ejemplo, monto quiero que me muestre a la última parte. Entonces, hago un clic en el título y hago un clic presionado. Voy a arrastrar hasta donde la columna que yo quiero que esté en el orden. Esta parte a la última parte. Luego la forma de pago, de igual manera quiero llevarlo hacia atrás, por si, ¿no? Y el nombre quiero que esté adelante. Entonces, lo puedo ordenar de esta manera, ¿no? Como mejor me parezca. Asimismo, las columnas se pueden ir ajustando como en el Excel con doble clic o simplemente arrastrando donde quiera. Entonces ya tenemos cuáles son esas facturas duplicadas, además a quiénes se ha extendido esas facturas. En este caso hace ver que ha existido facturas duplicadas y además se han entregado a 2 compradores. El primero a Salguero Emilio, acá el monto, además las formas de pago que se tiene acá. Entonces esto también podemos imprimirlo para poder adjuntar a nuestro informe de auditoría como papeles de trabajo. Entonces ahí vamos a indicar que en esta base de datos, en tal tabla, no existe integridad. ¿Por qué? Porque existen duplicados, existen faltantes. Entonces puedo imprimir de igual manera como la anterior, imprimir, y acá directamente la impresora me está seleccionando, ¿no? No lo voy a imprimir. Ya, entonces nuevamente voy a regresar a mi tabla de ventas, a la original. Acá me está preguntando si quiero guardar esto, cambio o ajustes de columna. Entonces sí. Acá estando en mi tabla original de ventas, como en el anterior, en el Excel habíamos trabajado, el mismo procedimiento también trabaja esto, ¿no? Pero su forma de manipulación un poco va cambiando. Entonces, voy a realizar una extracción de datos de los que sean pagos en efectivo, además de los departamentos de Potosí que sean efectivos. Voy a extraer. Entonces, para lo cual me dirijo a donde dice en el menú datos, datos, extraer datos. Entonces, hago un clic y acá tengo
quiero ingresar las condicionantes. Acá en sí, hago un clic en el botón sí y tengo esta ventana para poder ingresar mis comparaciones. Por ejemplo, acá tenemos el igual, esto diferente, acá y también se tiene el o, el no, asimismo las operaciones aritméticas como ser más, menos, multiplicación, división, acá menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, acá para potenciación se tiene, y asimismo para agrupar se tiene los paréntesis. Y en este lado se tiene las funciones. Acá, por ejemplo, son funciones como en el Excel. Hay varias funciones, las cuales dependiendo a cada base de datos, se van a ir adecuando. Por ejemplo, acá no podemos trabajar con fecha, porque no existe fecha. Entonces, acá también se agrupa por grupos, ¿no? Acá por carácter, por conversión, por fecha y hora. Si voy a seleccionar fecha y hora, entonces solamente me va a ofrecer las opciones de fecha y hora. Y si cambio, por ejemplo, a financiera, entonces las opciones para analizar las funciones financieras me aparece acá, ¿no? Por ejemplo, tasas de pagos, periodos, todo referente a financiera. Acá en lógica, de igual manera. Acá, por ejemplo, matemática, entonces todo lo que es sus funciones me muestra. Entonces lo voy a dejar en todos. Más adelante vamos a ir viendo cuáles vamos a ir utilizando, dependiendo siempre a la tabla que se tiene para que se pueda utilizar. En este caso lo que yo quiero es extraer datos que sean de departamento de Potosí y pagos en efectivo. Entonces, para lo cual voy a realizar primero expedido en, entonces hay que hacer un doble clic acá, busco la columna, acá expedido en, entonces hago doble clic y se va a ir escribiendo en la expresión. Entonces voy a decir igual, acá entre comillas hay que ingresar Potosí, cierro comillas. Ahora, para poder extraer de una columna y otra columna, hay que utilizar, en este caso, tenemos dos opciones, ¿no? Y el O. En este caso, a ver, ¿cuál utilizaríamos? La I o la O. Esto de I y O trabajan como, por ejemplo, ¿no? Si uno va al mercado y le vamos a indicar que traiga arroz y azúcar, por ejemplo, ¿no? En ese caso vamos a utilizar I, pero si voy a darle una opción, vas a traer azúcar y opcionalmente puedes traer arroz o fideo. Entonces en ese caso ahí es opcional, ¿no? En este caso yo quiero que me saque de acá expedido en Potosí y además que sean pagos en efectivo. Entonces acá no voy a utilizar O, sino la I. Hago un clic acá en I y acá está en inglés, ¿no? Se agrega la I y nuevamente voy a buscar la forma de pago acá. Forma de pago. Hago doble clic y se agrega. Le digo igual, entre comillas, efectivo. Y cierro las comillas. Entonces puedo verificar y la expresión es válida. Entonces aceptar. Voy a aceptar. Y acá la tabla que se va a denominar. Acá por ejemplo Potosí efectivo.
Entonces se va a crear una tabla con esa extracción. Aceptar. Y acá tenemos la extracción donde se ha generado una tabla Potosí efectivo. Entonces acá me está filtrando la información que he solicitado que cumpla con las condiciones. Entonces si observamos, acá todos son Potosí y acá todos son efectivo. Entonces de esa manera trabaja, ¿no? En el otro caso, en el complemento Excel habíamos visto que trabaja con filtros, podíamos obtenerlo, ¿no? Pero sin embargo, el Excel es limitado hasta más de 1.000.000 de datos. Pero si tengo 2.000.000 de datos, ya no se puede utilizar. Entonces, por eso se utilizan estos dos programas para poder seguir trabajando sin limitaciones. Ahora, como en el anteriores ejercicios, el siguiente ejercicio que vamos a realizar es extraer que sean de Potosí y Oruro y los pagos que sean efectivos. Pues para lo cual voy a volver a la tabla original de ventas. Acá y nuevamente a datos, extraer datos. Acá me voy al botón sí para colocar la condicionante. Entonces le digo forma de pago que sea igual efectivo y le voy a decir y expedido. Expedido. Voy a colocar igual. En esta parte mejor es utilizar estos botones, tratar de no escribir, porque si voy a aumentar un espacio, pues el comando ya no va a ser válido, ¿no? Entonces igual expedido en Potosí y cierro las comillas. Ahora acá quiero de Potosí y Oruro. Entonces acá voy a tener que agrupar para que no cometemos ningún error. Acá voy a indicar que sean de Potosí o puede ser también Oruro. Entonces utilizo la O una sola vez. O. Ahora le voy a indicar que sea expedido igual, abro comillas, Oruro. Ya, de esta manera, ¿no? Acá le estoy diciendo que forma de pago en efectivo y además los expedidos que sean en Potosí y en Oruro. Entonces, verifico, acepto. Y en la tabla de salida voy a colocar efectivo Potosí, Oruro. De esta manera puedo guardar. Acepto. Y acá tengo la extracción. Siempre hay que ir ajustando las columnas. Ya, entonces acá observamos que Oruro y Potosí está correcto. No hay otros departamentos. Está bien acá. Ahora, en forma de pago yo le he indicado que sea en efectivo, pero acá me está mostrando en cheques, en transferencias, todo en crédito me está mostrando, ¿no? Entonces, como es una computadora, una máquina, nos va a arrojar los datos que estamos solicitando. Si yo le ordeno mal, pues de esta manera me va a botar. Para lo cual vamos a realizar nuevamente para ver cuál es la forma correcta de realizar. Me voy a mi archivo original de ventas, datos, extraer datos. Acá en sí
Y lo voy a pegar mi anterior fórmula. Estaba así. Acá yo le he pedido que me extraiga forma de pago en efectivo. Ahí está bien, ¿no? De acá de la columna forma de pago, que me seleccione efectivo. Ahora, y de Potosí, además que sean de Oruro, ¿no? Dos opciones. Es como darle dos opciones que me traiga arroz o fideo. Y este efectivo sería el azúcar. Entonces, acá hay que agrupar todo lo que está demarcado. Hay que agrupar con paréntesis. Un paréntesis después de y lo cierro, ¿no? Entonces, acá solamente hay dos grupos. Al colocar ese paréntesis, estoy agrupando para que sea solamente acá uno y en este lado otro. Entonces, 2, verifico mi ecuación y aceptar. Acá entonces el nombre efectivo Potosí y Oruro, ¿no? Y aceptar. Estas columnas siempre hay que ajustar para poder visualizar. Ahora he expedido en Oruro Potosí, correcto, está bien. Forma de pago también está correcto, en efectivo. Entonces, de la misma manera que hemos trabajado acá Oruro Potosí, dando dos opciones, en este lado también se puede dar dos opciones, ¿no? Tendría que agrupar también en paréntesis y colocar, por ejemplo, efectivo y en cheque, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a realizar ese ejercicio más. Volvemos siempre a la tabla original, ventas. Entonces acá datos, acá en sí, lo voy a pegar lo mismo que tenía. Entonces habíamos agrupado esta segunda parte. Entonces es una parte, ¿no? Y forma de pago, acá voy a seguir trabajando. Acá voy a colocar O, forma de pago nuevamente. Forma de pago igual. Acá en efectivo y cheque voy a seleccionar. Entonces, cheque. En este caso debo agrupar también con paréntesis para que no se malinterprete. Entonces, voy a agrupar en paréntesis hasta la I. Entonces, acá solamente tengo dos columnas las que estoy condicionando. Acá una primera y esta otra segunda. Entonces, verificar. Está correcto la expresión. Aceptar. En la salida, acá efectivo, cheque, Potosí y Oruro, por ejemplo, ¿no? Aceptar. Y acá debería demostrarme solamente los departamentos Potosí y Oruro, además de las formas de pago que sean en efectivo y cheque solamente. Lo demás no debería demostrarme. Entonces acá Oruro Potosí está correcto. Asimismo, forma de pago está correcto. Entonces, en este mismo ejercicio voy a realizar. Por ejemplo, acá quiero saber cuántos son estos registros. Entonces me voy a donde dice en el menú, analizar, contar registros o control más 3. Entonces hago un clic y acá me pide alguna condicionante. Esto es opcional. Puedo directamente aceptar y me va a contar cuántos son esos registros.
En este caso, en esta parte, 58 registros se tiene. Son 58 los registros. Voy a regresar a mi tabla original de las ventas. Acá se tiene varias opciones. Por ejemplo, podemos realizar, totalizar campos. Voy a totalizar campos. Acá solamente me muestra las opciones de los campos numéricos, de lo que son en texto, no muestra, ¿no? Todos los campos numéricos solamente me va a ir mostrando. Entonces voy a elegir cuáles quiero totalizar. Por ejemplo, quiero totalizar monto. Puedo también ingresar una condicionante. Por ejemplo, quiero totalizar acá la condición, monto igual o mayor o igual a 50,000. Acá vamos a trabajar 50,000. Cierro comillas y verifico. Acá me sale error. Sale error porque en números no se necesita trabajar con comillas. Entonces, quito las comillas. Y está correcto. Acepto. Acá voy a presionar igual aceptar. Y acá solamente me está totalizando los montos que son o las ventas mayores o iguales a 50,000. Y asimismo el total me está mostrando acá, 52 millones el total. Y si hago un clic en esta parte de monto, este azul subrayado, un clic, y me muestra solamente los registros o los montos mayores a 50,000. Todos estos son iguales o mayores a 50,000. Acá en esta parte puedo cambiar yo directamente, ¿no? Acá está mayor y lo puedo cambiar con las teclas. Lo convierto en menor. Menor. Y acá presiono Enter. Enter y miren cómo se ha cambiado. Solamente me muestra los datos menores a 50,000. Pero no quiero 50,000. Quiero subir, por ejemplo, a 100,000. Entonces lo cambio también acá. 100,000 y Enter. Entonces, acá los que son menores o iguales a 100,000 es lo que me está mostrando. Ahora, si quiero los mayores, acá ingreso el signo del mayor y Enter. Entonces, todos los mayores o iguales a 100,000. Esta parte trabaja con filtros, ¿no? Para quitar el filtro se tiene que eliminar filtro este X o simplemente borrando todo esto y Enter. En este caso voy a quitar con este X y se quita. Entonces nuevamente estoy en mi tabla original de ventas. A ver qué más podemos realizar con esta tabla. Estas tablas dependiendo siempre qué información se puede analizar, ¿no? Vamos a realizar un resumen. Resumir. Hacemos un clic. Entonces voy a resumir. Acá tengo las... Puedo resumir, por ejemplo, por departamentos. Por eso expedido en... Voy a seleccionar y asimismo puedo totalizar otros campos. A ver, así nomás voy a probar. Expedir, solamente un resumen. Aceptar. Acá el nombre de salida para la tabla. Resumen. Resumen y aceptar. Pues acá tengo un resumen del Beni 51. Todo de manera rápida me realiza un resumen, un conteo. Pero sin embargo podría haber agregado otras columnas para el resumen, para lo cual voy a regresar y voy a analizar
resumir el mismo procedimiento, ¿no? Expedido. Y acá voy a seleccionar el monto y aceptar. La salida, resumen, aceptamos. Y además de hacer un conteo de las ventas, tengo un resumen de las ventas. La sumatoria está totalizando en este caso. Entonces, de esa manera trabaja. No se puede realizar muchos tipos de análisis, para todo siempre con el objetivo de detectar algunos errores que tengan las tablas. Entonces, les sugiero que vayan familiarizándose y a la próxima vamos a trabajar con algunas operaciones un poco más complejas, ¿no? Ahora hemos visto lo más básico que tiene. En esta clase solamente hemos visto las ventas. A la próxima vamos a ir viendo contribuyentes y los representantes. Estas dos tablas tienen una relación, ¿no? Entonces vamos a trabajar relacionando estas dos tablas y para lo cual les sugiero que vayan repasando, instalando, ¿no? Acá se tienen los archivos para poder instalar. Este archivo solamente pesa 34 megas, ¿no? Asimismo se tiene otra versión que tiene para seleccionar hasta idiomas. Eso está alrededor de 350 megas, ¿no? Para los que quieren también voy a colgar en esta plataforma y se pueden descargar. O si no, simplemente trabajar con este archivo de 34 megas. Eso dependiendo de cada uno de sus posibilidades, ¿no? Entonces, hasta acá vamos a quedar.